Bienvenidos a una emisión más de Atavismos, donde las voces ocultas en el tiempo cobran vida. Yo soy Leonardo Tenorio y hoy es el Día del Maestro, uno de los actores sociales más respetados, más entrañables y en definitiva más queridos en nuestro país. Artífices, podría decirse, de todo lo que somos. Factor insustituible de la movilidad social, el desarrollo político y económico, la sensibilidad artística, el gusto por las artes, la pintura, la música, las letras. En fin, los oficios, las virtudes, los saberes. Nadie va a ningún lado sin un maestro, suelen decir en la India, y la verdad es que la India es un pueblo muy sabio. Para conmemorar este día vamos a platicar un poco acerca de algunos personajes de nuestro pasado, maestros y maestras todos, pero también en su momento alumnos o estudiantes que tuvieron a su vez a sus propios maestros, sus propias guías, personas que les ayudaron a recorrer o incluso a veces nada más a ingresar en el camino del conocimiento o de la práctica de algún saber o algún quehacer necesario para la vida. Porque en efecto, y esto es lo más importante, la educación es siempre el resultado de un proceso social muy amplio que comprende no solo desde luego al binomio de maestro y alumno, porque lo que la educación pone en juego es el conocimiento acumulado a lo largo de muchas generaciones y porque nuestro aprendizaje también se orienta siempre hacia el futuro. Es decir, que se trata de un proceso que hace partícipes tanto al estudiante como al educador de la suerte del género humano. Y es que educar es en verdad la más humana de nuestras actividades, además por supuesto de la más noble y la más amorosa y quizá por lo mismo, como hemos dicho ya, la más admirable. ¿Quiénes fueron pues los educadores y las educadoras de los mexicanos y mexicanas que más nos enorgullecen y que por cierto más nos han educado? Es decir, ¿quiénes fueron los maestros de nuestros maestros? Vamos a ver. Comencemos por don Miguel Hidalgo y Costilla, hombre muy talentoso y amable, hombre culto, pero sobre todo una persona muy inteligente y con muchas inquietudes, muy vivaz, muy agudo. Imagínense que le decían el zorro, pero ante todo un hombre bueno y divertido, un verdadero maestro. Hidalgo es un hombre peligroso, decía la Inquisición, es teólogo, pero es liberal, es erudito, pero es humanista social, es funcionario religioso, pero prefiere ser mejor maestro de indios. Este es uno, en verdad, de los mejores retratos posibles de Hidalgo y no deja de ser curioso que sea la Inquisición, la ocultadora por naturaleza, la que nos ilumine con respecto a la verdadera personalidad de este hombre clave de nuestro pasado. Hidalgo tiene, además, el don de lenguas, dice uno de sus biógrafos, el doctor Herrera Peña. Aparte del latín y el castellano, lee y entiende, habla y escribe, traduce e interpreta el griego, el hebreo, el francés, el italiano, el portugués, el purépecha, el otomí y el náhuatl. Don Carlos Cerrejón, otro de los especialistas en Hidalgo, afirma que se fue dedicando a la aplicación práctica y tangible de su espíritu ilustrado en pequeñas empresas y obras materiales de utilidad más o menos inmediata. De la horticultura a la curtiduría, de la siembra de viñas y la fabricación de vino al tejido de telas de lana y del cultivo de la morera y los gusanos de seda hasta la alfarería, pasando por los dulces afanes de la apicultura. Que por cierto, esta afición del padre de la patria por los dulces nos remite, diría, casi inevitablemente a algunas escenas suyas que también lo retratan de manera estupenda. Como cuando llegan a buscarlo a su celda en Chihuahua para llevarlo al paredón, aquel 30 de julio de 1811, y él accede inmediatamente, aunque tras los primeros pasos en la senda de la muerte, detiene su marcha. Ha olvidado unos dulces debajo de su almohada. Piadosamente, la escolta que lo traslada al patíbulo le permite volver por ellos. Maestro de filosofía y de retórica, Hidalgo, que ha leído bastante y sobre todo ha leído muchos libros prohibidos, tiene fama de sabio, incluso en ciertos círculos de la llamada nobleza de la Ciudad de México.
fama debida a la prodigiosa actividad que desarrolla desde su juventud en toda clase de empresas y de industrias, incluida la industria teatral, que lo llevó a representar en su curato de San Felipe Torres Mochas obras como El Tartufo de Molière y algunas otras obras más de Bossuet y de algunos autores de la Ilustración. Diríamos hoy que el padre de la patria fue también, en ese sentido, un promotor cultural. De todas estas industrias, daba clases orales por las noches en el curato, dice el historiador José Mancisidor, y en el día aplicaba prácticamente los conocimientos teóricos impartidos, enseñando personalmente a sus obreros. La verdad es que Hidalgo tenía ideas muy avanzadas en cuanto a la producción, la organización social y el trabajo. Quería, en suma, que todos fuesen útiles a todos. Pero, ¿quién fue su maestro? ¿Quién enseñó a Hidalgo tantas cosas? O más bien, ¿quién le enseñó a descubrir tantas cosas? ¿Quién encendió en su mente fulgurante la llama de la curiosidad y del amor por el conocimiento? Según nos informa el historiador Jesús Romero Flores, sus estudios primarios los hizo en su propio hogar, de manera que su primer maestro fue su propio padre, Cristóbal Hidalgo y Costilla, originario de Tejupilco, quien intentando hacerse sacerdote había realizado tiempo atrás algunos estudios en México. No conocemos naturalmente el programa educativo que siguió en su primera formación el padre de la patria, mas todo indica que Hidalgo fue educado con sabiduría porque se sabe que desde pequeño mostraba una inclinación irresistible por el conocimiento de los pueblos vecinos, mismos que le gustaba mucho visitar, así como por las labores agrícolas en las que tuvo ocasión de poner en práctica las enseñanzas de su progenitor. La pérdida de su madre cuando contaba solamente con 9 años de edad hace más fuerte esta relación con su padre y que es también su maestro, hasta que al fin, tras cumplir los 12, Hidalgo tiene oportunidad de ingresar a un establecimiento educativo, el Colegio de San Nicolás de Obispo en Valladolid, hoy Morelia. De carácter alegre, tan ágil de mente como pesado de cuerpo, burlón e irónico, pero nunca frívolo, según dice José Mancisidor, Hidalgo fue dueño de un profundo sentido del humor, lo que le permitió ser muy bien acogido en este célebre centro de enseñanza fundado por otro gran profesor, Tata Vasco de Quiroga, 200 años atrás, y donde conoce Hidalgo a su entrañable maestro José Joaquín Menéndez y Valdés, quien es su apoyo en los primeros años de su formación institucional en este célebre establecimiento que será la semilla de la actual Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Institución que, de este modo, hacia 1847, durante la gubernatura de Melchor Ocampo, incorpora a su nombre el apellido de este célebre ciudadano, alumno suyo y padre de la patria. El hermano mayor de Miguel Hidalgo estudiaba allí y 2 de sus tíos del lado materno también habían hecho lo mismo. Uno de ellos incluso había alcanzado el cargo de rector. Allí fue donde Hidalgo labró su fama de astuto, ganándose el apodo de El Zorro, siendo por otra parte falso al parecer que recibiera allí las enseñanzas del jesuita Francisco Javier Clavijero, cuya obra, sin embargo, conoció, revisó y aún tuvo el gusto, sin duda magisterial, de obsequiarle un par de ejemplares a su discípulo favorito, José María Morelos y Pavón. En 1770, con 17 años, Hidalgo se dirige junto con su hermano Joaquín a la Ciudad de México a fin de obtener el grado de bachiller en artes por la Pontificia Universidad, donde tiene por maestros a prominentes doctores como don Antonio Calderón, quien leía un libro y enseguida lo vendía, porque con esa sola lectura lo recordaba todo, hasta con número de página. O don Antonio Adar de Mosquera, quien en medio de un concurso predicó repentinamente en castellano, mexicano, coconeco y angolano. O don Pedro de Paz Vasconcelos, quien siendo ciego de nacimiento, aprendió a puro oído retórica, filosofía, teología y jurisprudencia, pero con tanta perfección que oportunamente citaba autores, lugares y páginas. O como don Francisco Naranjo, a quien se le consideraba insigne porque dictaba de memoria a la vez hasta a 4 amanuenses, y porque en un concurso dijo de memoria un extenso artículo de la Suma Teológica de Santo Tomás,
comentándolo y explicándolo de verbo ad verbum por espacio de 2 horas. De vuelta en el colegio de San Nicolás para cursar la cátedra de teología, Hidalgo se examinó con éxito los 2 primeros años, mas su vivacidad e ingenio le llevaban algunas veces a no sujetarse con facilidad a las disposiciones reglamentarias del establecimiento. Y aún llegó cierta vez a ser expulsado temporalmente por haberse salido del colegio una noche saltando por una ventana de la capilla. Graduado bachiller en artes en la Real y Pontificia Universidad de México, ganó por oposición la cátedra de gramática y retórica en el Colegio de San Nicolás y la ejerció durante 5 años aproximadamente. En 1773 adquirió un nuevo título académico, el de bachiller en teología, también en la Universidad de México, y poco después el grado de maestro en la misma especialidad. Aunque se sabe que cursó el doctorado, no obtuvo el grado respectivo por diversas razones, entre ellas, según él mismo aclara, por el fallecimiento de su padre en los momentos en que intentaba hacer el examen doctoral, y más tarde por no ambicionar cargo alguno para el cual este título fuera necesario. Había también aparentemente cierta repulsión a doctorarse por el desprecio que sentía hacia los catedráticos de la universidad, contra los cuales se batiría ideológicamente, sobre todo al estallar el movimiento insurgente, y de los que parece que llegó a decir que no eran más que una cuadrilla de ignorantes. Cuando se escriba la biografía intelectual de Hidalgo, esta parte deberá tener una importancia crucial. La muerte de su padre, siendo también la de su maestro, coloca a Hidalgo ante un dilema existencial que al parecer nuestro personaje resuelve de manera, digamos, integral. Frente a la inclinación aristocrática y pretenciosa de un intelectualismo todavía muy ligado al mundo medieval, Hidalgo hace prevalecer la practicidad de sus conocimientos y la autenticidad de su cultura, ilustrada sí, pero al mismo tiempo agrícola, doméstica, íntima, pero de profundo sentido comunitario. En 1781 oficialmente se convierte en catedrático de filosofía y en 1787 Hidalgo es designado rector del Colegio de San Nicolás, después de haber sido alumno, maestro, secretario y tesorero. Ocupará este cargo por tiempo de 5 años hasta que sea nombrado cura interno de Colima. Hasta la fecha, el cumpleaños de Hidalgo se celebra con entusiasmo cada 8 de mayo en la Universidad Michoacana, donde, como hemos dicho, este genio de la naturaleza, del comercio, de las artes y hasta de la política, tuvo como alumno, o quizás sea mejor decir como discípulo, a José María Morelos y Pavón, que es el siguiente personaje del que nos ocupamos. Este muchacho que ingresa en el colegio en edad más bien madura a los 25 años, posee una inteligencia y una capacidad en verdad pocas veces vista, que por fortuna puso a disposición del país haciéndose llamar el siervo de la nación, y esto en los momentos en que era más perseguido por sus actividades políticas y militares. Morelos también fue educado en casa, pero no por su padre, que abandonó el hogar materno cuando José María todavía era un niño, sino por su madre, doña Juana María, quien, dicho sea de paso, era maestra de profesión. Esto tiene que ver también con la cercanía de otra figura educativa sumamente importante en el proceso formativo del niño Morelos, su abuelo José Antonio, propietario de una pequeña escuela y conocido en Valladolid por ser un hombre de letras, aunque algo jugador. Se especula que Morelos inició su educación en casa y posteriormente en dicho establecimiento, mismo que, siguiendo las prescripciones de la época, enseñaba a leer y escribir bien, la buena formación de los números y el arte de contar con las reglas más necesarias y usuales en el regular comercio humano, así como los dogmas de la sagrada religión. A semejanza de su maestro Hidalgo, Morelos fue también un incansable caminante de su región de origen y particularmente de la llamada Tierra Caliente. Allí fue donde se formó y donde, con el tiempo, encontró el oficio que más le acomodó a su carácter y al de buena parte de los primeros insurgentes de México, el oficio de arriero. Apenas es necesario hablar de las grandes enseñanzas que nos dejó este singular ciudadano. Basta señalar que encabezó la rebelión más formidable que jamás se haya visto en el sur de México y que, en las batallas, generalmente salió con victoria. Además, por supuesto, de su exquisita sensibilidad social y literaria que lo llevó a escribir
ese monumento del pensamiento y la acción política conocido como Los Sentimientos de la Nación, que fue la guía ideológica de nuestro primer ensayo constitucional y que en muchos sentidos sigue siendo hasta hoy una estrella polar de nuestras aspiraciones como pueblo. Bajo esta admirable y sencilla arquitectura conceptual y programática, que fueron los Sentimientos de la Nación, fue promulgada la llamada Constitución de Apatzingán debajo de unos naranjos en dicha localidad michoacana el 22 de octubre de 1814, en lo que fue, según las propias palabras de Morelos, el día más feliz de su vida. Otro destacadísimo ciudadano que mereció el respeto de quienes lo trataron y de quienes han tenido el privilegio de acercarse a su obra fue, sin duda, el también michoacano Melchor Ocampo, el gran inspirador de las medidas más trascendentes del presidente Juárez, quien, por cierto, pudo ver en Melchor, para fortuna nuestra, indudablemente, a un verdadero maestro. Dicho sea de paso, mientras duró la formación de Benito Juárez en la Academia de Ciencias y Artes de Oaxaca, el joven Benito también tuvo un maestro admirable, el abogado Tiburcio Cañas, cuyo despacho legal acogió gustoso al benemérito durante los primeros años de su ejercicio profesional. Aunque al respecto, tengo que decirlo, son francamente inolvidables las palabras de Justo Sierra en su estupenda biografía del héroe oaxaqueño. Su primer maestro fue la naturaleza. Pero volviendo a Ocampo, se dice que tan pronto aprendió a hablar, se le mandó con el sacristán mayor de la parroquia de Marabatío, el señor José Ignacio Imítola, quien a juicio de los vecinos alumbraba con su ciencia. Este fue su primer maestro. Cierto día, sin embargo, don José Ignacio se presentó ante doña Francisca Tapia, la mamá de Melchor Ocampo, llevándole al educando. «Señora», dijo, «aquí tiene usted a su niño. No le puedo enseñar más. Todo lo que sé, lo sabe ya. Tiene mucha inteligencia, mucho talento, todo lo aprende, todo lo abarca». Con este precedente, el niño Ocampo fue por fin enviado a un instituto educativo. Tocóle un maestro de esos de palmeta, chicote y orejas de burro, refiere uno de sus biógrafos, don Ángel Pola, añadiendo que un día el maestro azotó al niño, a lo cual éste replicó airadamente: «Usted no tiene derecho a servirse de mí como de un criado. Además, la Constitución de 1824 prohíbe a los maestros maltratar a los niños. Me quejaré a mi tutor y pagará usted una multa por haberme pegado». Boquiabierto y encogido de vergüenza, dice el historiador Daniel Muñoz, el maestro dejó en paz a su discípulo. Poco tiempo después de esto ingresó Ocampo como interno al Seminario Tridentino de Morelia, donde estudió latín, mínimos y menores, lógica, metafísica, ética, matemáticas, física y derecho, y donde estuvo al cuidado de un viejo cura de apellido Meléndez, afamado profesor de moral. Inició sus estudios de bachillerato en Derecho Canónico y Civil el 26 de octubre de 1827 y los terminó en marzo de 1830. Desde entonces, dice el historiador Raúl Arreola Cortés, se notaba en don Melchor una marcada propensión a la independencia y a la absoluta libertad de pensar. Libertad que consagró durante los combates en favor de la Constitución de 1857 y que, si bien lo hizo merecedor de los más altos puestos de la administración pública, con exclusión del cargo de presidente que quizás merecía, también le generó enemistades muy poderosas, fanáticas, que habrían de poner fin a su vida aquel fatídico 3 de junio de 1861, cuando fue ejecutado de manera bestial por los residuos del ejército conservador. Particularmente por cierto guerrillero de derechas, el español Lindoro Cajiga, de oscuro recuerdo para los mexicanos. Como el gran maestro que fue, al serle requerido que se hincara para ser fusilado, Ocampo tuvo la lucidez necesaria para pronunciar aquella frase que ha pasado a la historia como su testamento político: «Yo me quiebro, pero no me doblo». Es decir, a mí me pueden matar, pero no van a lograr que abandone mis ideas. Una tremenda lección que ni sus mismos verdugos fueron capaces de silenciar, al grado de que nos la transmitieron garantizando así su paso a la posteridad. Finalmente hablaremos del intelecto más elevado que hemos tenido entre nosotros, el más sofisticado, el más sutil, el más erudito,
el más exquisito, pues. Vamos a hablar de Juana Inés Ramírez de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, en cuya formación destaca nuevamente la presencia del abuelo jugando un rol decisivo, aunque esta vez no como educador establecido, sino como el propietario de una maravillosa biblioteca en la paradisíaca hacienda de Panoaya, en el actual Estado de México, al pie de los volcanes Popocatépetl e Ixtaccíhuatl. Juana Inés, como sabemos, poseyó una cultura literaria vastísima, lo mismo que filosófica, teológica y científica, que en numerosas ocasiones la llevó a protagonizar anécdotas que de tan formidables parecen ficticias, pero son reales y sobre todo son elocuentes con respecto a las dimensiones del genio de la pequeña musa mexiquense. Es el caso del examen al que fue convocada por los mismos virreyes de Mancera, la máxima autoridad política del reino, y al paso del cual Juana Inés, de escasos 14 o 15 años, respondió con holgura a todas las preguntas que se le formularon por cuenta de algunas decenas de profesores de la Universidad Pontificia. Siendo por lo demás una obviedad que en aquella sociedad Juana Inés jamás pudo asistir a la escuela, debido a que no se consideraba que las mujeres debieran prepararse para nada que no fueran las labores del hogar o los deberes del convento. Juana Inés pudo hasta cierto punto, y debido sin duda a su increíble inteligencia, evitar esta disyuntiva fatal, generándose también con la ayuda de los virreyes un espacio para el desarrollo de sus aptitudes intelectuales en el aristocrático convento de San Jerónimo. Sin embargo, a pesar de que la vemos afirmar sin vacilaciones hacia 1682, en el momento de su plenitud, que sus estudios no han sido en daño ni perjuicio de nadie, mayormente habiendo sido tan sumamente privados, advierte, que no me he valido ni aún de la dirección de un maestro, sino que a secas me lo he habido conmigo y mi trabajo. A pesar de eso, digo, sabemos, porque ella misma nos lo cuenta en su famosa respuesta a Sor Filotea, que de pequeña, con tan solo 3 años de edad, fue introducida al mundo de las letras por una señora anónima que le enseñaba a leer a su hermana mayor. Nos lo cuenta así. Prosiguiendo en la narración de mi inclinación de que os quiero dar entera noticia, digo que no había cumplido los 3 años de mi edad cuando, enviando mi madre a una hermana mía mayor que yo a que se enseñase a leer en una de las que llaman amigas, me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura, y viendo que la daban lección, me encendí yo de tal manera en el deseo de saber leer que, engañando a mi parecer a la maestra, le dije que mi madre ordenaba que me diese lección. Ella no lo creyó, porque no era creíble, pero por complacer al donaire me la dio. Proseguí yo en ir y ella prosiguió en enseñarme, ya no de burlas, porque la desengañó la experiencia, y supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuando lo supo mi madre, a quien la maestra lo ocultó por darle el gusto por entero y recibir el galardón por junto. Y yo lo callé, creyendo que me azotarían por haberlo hecho sin orden. Aún vive la que me enseñó, Dios la guarde, y puede testificarlo. Dios la guarde, dice pues la excelsa poetisa, expresando su gratitud hacia la mujer que le enseñó las primeras letras, su primera maestra, podemos decir, y la verdad es que sí, Dios la guarde a esa señora que le enseñó a leer a la futura Sor Juana. Es también conocido que al ingresar al convento, Juana Inés traía consigo a una esclava de origen africano llamada Juana de San José, a quien a su vez Juana Inés le enseñó personalmente a leer. Pero ¿a quién no enseñó a leer esta mujer formidable con su sola portentosa, mágica escritura? Y no solo a leer, por cierto, pues como sabemos, no es gratuito el prestigio de Juana Inés como pionera de la lucha por la liberación de la mujer, en todos los aspectos, pero centralmente en lo que toca a su derecho a estudiar y a enseñar. Los privados y particulares estudios, ¿quién los ha prohibido a las mujeres?, pregunta Juana Inés a su confesor. ¿No tienen alma racional como los hombres?, insiste, pero su confesor le exige terminantemente abandonar sus estudios. ¿Qué revelación divina, qué determinación de la Iglesia, qué dictamen de la razón hizo para nosotras tan severa ley?
vuelve Sor Juana al ataque. ¿No se salvó San Agustín, San Ambrosio y todos los demás santos doctores? ¿No estudió Santa Catalina, Santa Gertrudis y mi madre Santa Paula? Insiste nuevamente la monja. Y en fin, vuestra reverencia, le dice finalmente a su confesor, cargado de tantas letras, ¿no piensa usted salvarse? Fulminante, Juana Inés, con quien jamás me habría gustado debatir ningún tema, enseña y nos enseña a todos y a todas a defender nuestros derechos, a sostener nuestras ideas y nuestros deseos, y lo hace en un contexto altamente intolerante en el que, sin embargo, supo sobrevivir y del que acaso lo único bueno, lo único excelente, lo único magistral que nos queda sea precisamente su magnífica obra literaria. Yo soy Leonardo Tenorio y esta fue una emisión más de Atavismos, el canal de las voces ocultas en el tiempo. Los espero en una próxima emisión. Felicidades a todas las maestras y todos los maestros. Esperamos que les haya gustado esta cápsula. Nos vemos pronto. Chao.